Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, se lleva a través de Hechos de los Apóstoles. Y ya la era, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles es para nosotros lo que estos seguidores, los secuaces, aquí nos va mostrando. Ya estamos con Pablo. Pablo es alguien que se había convertido, que no ha conocido a Jesús. Ahí en lista. El que escribe es San Lucas, este segundo tomo del Evangelio. Y así entonces nos damos cuenta que ya son los seguidores de Jesús, Hechos de los Apóstoles, de aquellos que han creído, pero que han creído por la predicación de otros. Lucas, por ejemplo, aquí se está formando ya con la predicación de alguien que conoció a Jesucristo, pero solamente porque Jesucristo mismo le ha tocado, él incluso persiguiendo a los cristianos. Upebe entonces venían de Yara, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, pero yo no te persigo a ti. Claro, Saulo, cuando le persigues a uno de estos, de los míos, me estás persiguiendo a mí. Entonces o sea, son todos estos elementos teológicos que a nosotros nos está indicando que muchas veces le estamos persiguiendo con nuestras actitudes y con nuestra forma de vivir. Esa es la verdadera enseñanza, ese es el verdadero estudio de la Biblia, queridos amigos. La ña entender que tu jamás ya lleva ope, ña orirea lleva ña mañana ve catube va eve bala oye shakajina. Entonces nosotros después, queridos amigos, vamos mostrando y vamos viendo lo que sucede. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 23. Hoy queremos subrayar el versículo 21 dentro de esta conjura para matar a Pablo que comienza en el versículo 12. Terminará después en el versículo 22, por lo menos una partecita, en que Pablo después será trasladado justamente a Cesarea. ¿Por qué? Porque de cierta manera la intervención de Dios, Pablo que está buscando siempre el bien, Pablo que está predicando, Pablo que es encarcelado por causa de Cristo, Pablo que es testigo de la resurrección, Pablo que en fin tiene tantas cosas interesantes para defender, ya eso entre comillas, porque Dios no necesita en realidad ser defendido, pero por lo menos para
presentar, anunciar. Ay de mí si no evangelizar a ella de Pablo. Lleva. Entonces a ver la de ya esa por ahí. Y mira dónde está cayendo. Está cayendo casi, por decirlo así, en la fosa. Está en la prisión. No puede hacer gran cosa. Es bastante pesadito lo que encontramos en el versículo 12. Los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Hasta no haber matado a Pablo. Y como son las cosas, ¿verdad? Que son más de 40, dice entonces aquí, el sobrino de Pablo, iba ahí, lento en la situación. Y Pablo viejo se va ahí donde está Pablo, antes que ya le conocía, porque es el hijo de su hermana, o sea, su sobrino de puras cepas, de pura sangre, ¿verdad? Entonces va y le dice, tío, mami, pégalo y coagina. Se acerca junto a Pablo y así Pablo se enteró de la emboscada. Se fue, entró en el cuartel, le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven a este muchacho ante el tribuno, porque dice, tiene algo que decirle. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Presenza è un onore. En un viaje express fuera de los muros vaticanos, Francisco visitó la Gregoriana, la universidad pontificia más antigua de Roma. Fue por el día de su fiesta anual, el Dies Academicus. El Papa habló de la importancia de que los docentes también cuiden de sus alumnos, más allá de intelectualismos y egos. De hecho, para ponerlo sobre el terreno, el pontífice explicó la anécdota de un profesor que al entrar en su aula se la encontrò vacía. Quando ebbe l'evidenza del vuoto, si determinò a uscire per chiedere al bidello cosa fosse accaduto. Quell'uomo che era stato sempre in soggezione sembrava diverso, più spigliato, quando gli indicò il cartello che era stato affisso sulla porta dopo che era entrato. C'era scritto: aula occupata dell'ego smisurato, nessun posto libero. Uno scherzo degli studenti durante il 68 del secolo scorso. Francisco también explicó cómo le gustaría que fuesen todas las universidades. Meno cattedre, più tavoli senza gerarchie, uno fianco all'altro, tutti mendicanti di conoscenza, toccando le ferite della storia. Secondo questo stile il Vangelo potrà convertire il cuore e rispondere alle domande della vita. Fue San Ignacio de Loyola el que sentó las bases de esta institución jesuita. Lo hizo en 1551. Por sus aulas han pasado santos como Óscar Romero o papas como Pío XII, Pablo VI o Juan Pablo I. Actualmente cuenta con casi 3.000 estudiantes de 121 nacionalidades. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el camino
sé tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. El Vaticano ha inaugurado un nuevo centro de atención al peregrino en Vía de la Conciliazione, a pocos metros de la Basílica de San Pedro. El responsable de este templo, el cardenal Mauro Gambetti, tiene claro el objetivo de este espacio para quienes lo visitan. Queremos conseguir que cuando vuelvan a casa puedan recordar esta visita durante toda su vida como un momento que ha enriquecido su vida, la ha marcado y de una forma u otra la ha dirigido hacia la belleza, hacia el bien y la verdad. En este espacio se presentan ya libros, guías y vídeos sobre los grandes artistas que han trabajado en la Basílica. Contamos con productos ligados a la espiritualidad, a la historia de las personas y al arte, porque dentro de la Basílica se presenta un conjunto de arte, cultura y espiritualidad. Quienes gestionan este espacio tienen también una función de acogida y servicio a los visitantes. Una de las preguntas más sencillas es ¿cuándo abre? ¿A qué hora cierra? ¿Podemos visitarlo? ¿A qué hora empiezan las celebraciones? Y estas son las cuestiones más sencillas. Tenemos otras más complejas, como ¿dónde podemos dormir? O también no tengo dinero para viajar a Roma, ¿me pueden ayudar? También nos ocupamos de eso. Una labor que no se limitará al año del jubileo, ya que este espacio nace con vocación de continuidad al servicio del peregrino. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 23 y hoy queremos subrayar, decíamos, el versículo 21. Pero tú no te dejes convencer, Eishme. Tú no te dejes convencer. El sobrino de Pablo. O sea, está con todas las agallas, está con toda la fuerza en que oro 500. O en por ahí ya pues hay 40 y más de 40 ellos. Oye, con fabulas, que yo casi ve catetela y tío, y entonces él va, pero urgente, él va desesperado, y Pablo entonces le envía, menos mal que este soldado le acepta, le lleva al tribuno, y ahora Pablo le está explicando mejor el sobrino, porque aquí está el sobrino de Pablo, que le está explicando aquí, a los que quieren asesinarlo principalmente, mostrarlo, te presentes a Pablo ante el Sanedrín con el fin de hacer una investigación más detallada a su paso. Algo entonces más detallado de su caso. Y bueno, el 21, el sobrino de Pablo ya le insta, ya le dice, pero tú no te dejes convencer, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos,
que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Y ahora están preparados esperando tu decisión. Qué lindo, queridos amigos. Aquí entonces el sobrino de Pablo viene ante el tribuno, viene y le presenta y le dice cuál es la situación. Después de que le contó, Peiteo, vamos a ver, me lleva a Pablo. A Pablo, no hay la soldado, ve a la soldado, ahora al tribuno. El tribuno ahora entonces lo toma aparte, lo agarra en las manos y le dice, ahí me dicen que tiene algo que decirme. Dale, muchacho, eremice, va, eva la mitase. Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín con el fin de hacer una investigación más detallada sobre su caso. Pero tú no te dejes convencerles. Pero tú no te dejes convencer. Dale. Al tribuno le dice. Comentario Ruco hallando crille y esteo ya joven. Barete. Con sangre, ¿verdad? Entonces, justamente por defender a su tío y cuapona. Más aún porque le conoce, ¿verdad? Le conoce. Por eso dice, el hijo de la hermana de Pablo yendo a hablar de la celada que estaban preparando. Esto no pasó por casualidad, ¿verdad? Sino que nosotros aquí detrás de todo esto estamos mirando en la teología de Lucas que es Dios, ¿verdad? Es decir, el Espíritu. Porque Hechos de los Apóstoles como característica esencial, queridos amigos, es el Espíritu Santo el que va dirigiendo la historia. Todo lo que sucede y todo lo que estamos viendo. Estamos ahí y ya se lleva a Pablo, ella va en circunstancias tan difíciles, preso, ni un de todo a Pablo. Pero sin embargo, él no pierde su norte, no pierde su GPS. Oñemos marete, a pealaña de Yahuarecoañera. Entonces aquí, queridos amigos, cuando le dice en el versículo 21, pero tú no te dejes convencer, porque este hombre, no te dejes convencer, porque están acechando más de 40 hombres de ellos, más de 40 hombres de ellos. Por lo tanto, ellos se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Queridos amigos, es bastante interesante, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo este muchacho, porque le dice en primer lugar, como lanzándole ya directamente, le dice al tribuno, tú no te dejes convencer. Es como que viene tu jefe lleva, o allá, tú no te dejes convencer, ni que venate ese creen. Porque con Aoyuka seca tu estés a mi tío, a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio.
espacio aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo
nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos
que a la espera les quieren mirar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Y hoy, de una manera especial, el versículo 21. Decíamos cuando terminábamos lo que decía este muchacho, pero así con voz resuelta, lleva Pablo que le envía, ¿verdad? Y le dice, pero también Pablo seguramente que estaba bastante desesperado, no sé si desesperado, pero por lo menos también asustado, o sabían, conociendo, a pesar de que Pablo en todo momento, él no quiso que nadie le detuviera de esta misión. Él siente ese deseo, siente esa fuerza que yo tengo que ir a Jerusalén. Miren que mientras él venía hacia Jerusalén, nosotros recordamos muy bien, hicimos un estudio bastante profundo, ¿verdad? Durante todo ese recorrido que Pablo va haciendo. Moite, Grecia y Ovina, o la Jerusalén. O a Sacuego, bebé, o predicar, oñe año y mí, con la gente cristiana, o las comunidades cristianas. Esto también es interesante, Porque Pablo es un predicador, ¿verdad? Y tenemos Hechos de los Apóstoles donde Pedro, por una parte, es importante, pero también Pablo, aquí con la evangelización, el carisma. Vengo a que hoy te indico de ti, por una formal, vaya, carisma y poder. Pensamos ver a aquel Leonardo Boff, una de las reflexiones que si uno lo lee en serio y lo mira muy profundamente, ciertamente que va a encontrar cosas maravillosas. Porque veis por ahí la esa. Ciertamente hay algunas cosas, ¿verdad?, que fueron así, incluso condenar lo que era violencia, el arma, etcétera. Bueno, pero mía, de allí hoy bebe la esa cuata, que el carisma, más bien lo que quiere decir aquí, no es una crítica que le va a hacer al poder como tal, sino que siempre, por eso luego nosotros celebramos San Pedro y San Pablo juntos, Pedro y Pablo. Carisma es Pablo. Si nosotros hoy estamos aquí, ya a Pablo, esa fuerza que tenía, y claro que después esta gente, miren, aquí nosotros estamos hablando, pero los judíos se comprometen, se confabulan, bajo juramento, cuando ya podemos, Pablo. Va a decir ya cuando hoy me amo, ya custodias y está con los romanos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una emboscada, ya puede ir con juramento. Entonces, vamos a decirle a los del Sanedrín, imagínense, ellos se presentan ante el Sanedrín, le están pidiendo al Sanedrín que haga todas estas cosas, y miren que este Sanedrín no habrá cambiado mucho del Sanedrín que había matado también a Jesús. Seguramente que mucho no cambió, ¿verdad? Entonces son más o menos los mismos personajes, algunos tú ya ves, otros y Mitamé, etc. Pero el conjurarse para matar a Pablo nos está indicando también esa fuerza de Pablo, porque él no paró en ningún momento, fue caminando, fue haciendo, se metió, trabajó, se empeñó, luchó hasta donde pudo, ¿verdad? Hasta donde pudo.
Pero aquí ya es un esquema y una estructura demasiado grande. De acá imagina solo su testimonio, incluso solamente después su propia vida. Como nosotros sabemos que Pablo después va a terminar justamente mártir, siendo decapitado en Roma. Bueno, pero por ahora sigamos mirando aquí lo que sucede con el Sanedrín, porque le dicen, vamos a avisar al Sanedrín que ellos convoquen porque ellos quieren saber algo más. Tenemos que hacer una investigación más detallada sobre Pablo. Nosotros después dice, y aquí viene la confabulación, nos vamos a encargar, vamos a estar listos para matarlo mientras él vaya junto al Sanedrín. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab Pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no Pasha contra alguien, sino que Pasha con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha.
violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos,
Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Y ahora miramos el versículo 21. Pero tú no te dejes convencer, le dice, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Eso es lo que le cuenta a este muchacho. Ya desde el versículo 20, que hemos estudiado anteriormente, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. Eso es entonces lo que ellos están queriendo hacer. Outa lleva entonces aquí al tribuno y le van a decir, por favor, bueno, de Pablo, porque oré, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, esta es la confabulación. Pero dice con el fin de hacerle una investigación más detallada sobre su caso. Pero tú, le dice ya directamente el joven, no te dejes convencer. Y ahí por amor directamente este joven que entendió, escuchó, supo lo de la confabulación. Por eso primero se va junto a Pablo, Pablo al soldado al tribuno, el tribuno ahora con este joven. Y ahora él viene y está hablando con el tribuno. Y por eso es que le dice, tú por favor, no te dejes convencer, porque están acechando más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Pero entonces, decidimos al tribuno y ahora están preparados esperando tu decisión. Menos mal que Pablo, por eso decíamos anteriormente en nuestra reflexión,
Cuando va con algo, entonces le añade y cuando pego le añade historia, y para pegarlo y coañade de gente. Los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ya esa lleva. Esa es la historia, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Jaupebe entonces añade ya acá, porque cómo es que Dios realmente le protege, le bendice, para que no le pase nada a Pablo. Y aquí está. Ahora justamente dice que el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró de la confabulación. Y ante esta situación él va corriendo, ¿verdad? Junto a su tío. Tío, fíjate que esto están pensando, con ambas con ella poseen energía. Que de cierta forma también es una forma de actuar contra los principios, contra los valores, ¿verdad? De la persona, porque ellos pueden hacer una conjura y decir que lo quieren matar, quiere decir que van contra todo principio. Y además, entre comillas, digamos, que ellos son los que tienen el poder, la autoridad. Y digo, ya llevo en página allí, ¿verdad? Y dije en el versículo anterior, lo de Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo, carisma y poder. Aquí nosotros podemos entender una vez más lo que significa ese carisma. Va entonces lo oye el cuavoseba, va lo oye seba. Carisma quiere decir la fuerza, el impulso del espíritu. Diga tú y la ya pues ta llevas aña pununui, aña punuyi ya pues aña me ela ya le comía, ¿verdad? Pero con esa fuerza de Dios, con esa fuerza, como dice Pablo justamente en su carta a los Corintios, dice, ay de mí si no evangelizara. Y por el hecho de evangelizar, por el hecho de anunciar, por el hecho de caminar, aquí entonces encontramos este problema. Aquí encontramos esta situación. O hubo añacán y rayo, como se dice, ¿verdad? Entonces, porque Pablo evangeliza, porque Pablo anuncia a Jesucristo. A pesar de que, para defenderse en este capítulo 23, dijimos, Pablo había metido también, o Lucas, ¿verdad?, a través de sus escritos, uno de los temas esenciales como para la opinión pública, para hacer un poquitito entrar en la opinión pública el tema de los gentiles, la universalidad. Y aquí en este caso, queridos amigos, es cuando Pablo está hablando nada más y nada menos que de la resurrección. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.